Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto nuevamente saludarles. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro webinar. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Tuvimos registradas a personas de Colombia, de Ecuador, de Honduras y de muchas otras partes de Latinoamérica. El día de hoy tratándole de darles continuidad a todas las preguntas que se quedaron en el chat de Zoom y en redes sociales. Vamos a tener esta sesión que tiene por objetivo, obviamente, ofrecerles esas respuestas a las preguntas que nos hicieron. Les recordamos que esta sesión se deriva de nuestro webinar Crianza y Seguridad frente a los recursos digitales. Vamos a tener este conversatorio, esta intervención siempre de la mano de nuestras expertas y queridas colegas, y me voy a permitir presentarlas y saludarlas. Obviamente tenemos a nuestra querida Cindy Jiménez desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, Antonio, un gusto saludarte. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y por tu tiempo para seguir dándole respuesta a todas las personas que lo solicitaron y que este tema da para mucho más. Y por otro lado también tengo a nuestra queridísima Jimena Marrero hasta Uruguay. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, ¿cómo están? Bien, Buenas muy bien. tardes. Y Buenas aquí estamos tardes. para continuar el conversatorio. Excelente, muy Un bien. gusto estar acá, como Gracias, siempre. Jimena. Sí, Jimena está, bueno, por el horario que ahorita estamos grabando, porque esta es una sesión que se está grabando, estamos por la tarde, en México todavía tenemos solecito, pero ya en Uruguay ya es de noche, así que por eso comentaba nuestra querida Jimena, buenas noches. Lo estarán viendo de día, de mañana, no sabemos, pero muchas gracias por estar aquí. Y quien nos va a ayudar a darle hacerle las preguntas a nuestras queridas expositoras, a nuestra compañera y muy querida amiga Hilda Satarain. ¿Cómo estás, Hilda? Muy bien, listos para darle continuidad a todas aquellas preguntas que quedaron en tintero, tanto en Google Forms, cuando hicieron el registro, como en el chat de Zoom para los asistentes que estuvieron en el webinar del día martes. Excelente, pues muy bien. Los dejo con los expertos, con las expertas. Para mí es un gusto volverlas a escuchar y esto es con atención a todas las personas que nos hicieron favor de dejar sus preguntas y también para las encuestas. Gracias a los que llenaron la encuesta de satisfacción. Nos fue muy bien y por eso estamos haciendo nuevamente esta continuidad. Este es el webinar, la segunda parte de las respuestas, las preguntas y las preguntas frecuentes y las respuestas del webinar Crianza y Seguridad frente a los recursos digitales. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Antonio Canchola y se quedan en casa. Vamos a seguir con esto. Hildita, son todas suyas. Ok, voy a comenzar con la primera pregunta. Ya después de aquí yo también apago mi cámara para dar esta sensación de que teníamos muy padre, que era un conversatorio realmente más que un webinar. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cómo despegar a nuestros hijos de los dispositivos en estos tiempos si si la mitad del día es conectado en clases y la otra mitad haciendo las tareas? Jimena, ¿nos podrías apoyar con esto? Jimena, estás en mute. Sí, me di cuenta. No te preocupes. Pienso que tiene que ver principalmente con un concepto, con una noción que se vincula con lo digital y con la pedagogía en sí misma. La pedagogía principalmente la entendemos como una ciencia social que articula la reflexión y la práctica en forma constante, en forma dialéctica. Entonces tenemos la forma de ver la pedagogía como una pedagogía digital, nociones de diálogo, conciencia y seguimiento constantes respecto a los entornos digitales. ¿Cómo hacer entonces desde esta perspectiva pedagógica para que las crianzas se despeguen de los dispositivos? Porque es esa la pregunta, ¿no? Hay múltiples formas de hacerlo. Y
Hay múltiples formas de hacerlo. Pensé que Hilda me estaba haciendo alguna pregunta más, disculpen. No, no te preocupes. Comienzo como con las formas, ¿no? En principio, podemos pensar, por ejemplo, formatos de evaluación diferenciales, formatos de evaluación que tengan elementos híbridos en donde, por un lado, sí se apele al juego digital, pero que también se apele al juego físico, al juego del movimiento y al juego sensible. Esto para cualquier edad, para cualquier etapa de la formación. Cuando digo juego, pienso en clave de expresión, que se pueda llevar al ámbito de la aplicación o de la experimentación el aprendizaje, ¿no? O la defensa de ese aprendizaje en clave de evaluación. Después tenemos también, por ejemplo, ¿no? Tomar conciencia de que las crianzas en concreto deberían de desarrollar toda la multiplicidad de herramientas vivenciales que tienen los seres humanos. Tenemos que nosotros como mundo adulto fomentarles esas herramientas. Que no estén todo el día con el celular, por ejemplo, ¿no? Poner límites en ese sentido. Tenemos el derecho y la potestad, y tienen ellos el derecho de recibir esos límites, porque es para su salud biopsicosocial emocional, término que también insistimos en el webinar. Un poco por ahí, eso sería como el comienzo, digamos, de una forma de entender esto de separar a la crianza del dispositivo. No es necesario que esté todo el tiempo entretenido o distraído, esto del talante distraído, del Ash también, ¿no? ¿Queremos distraer a nuestras crianzas? Es como una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O queremos generarles un espacio contemplativo, un espacio de reflexión y de acción en donde ellos vayan creciendo con alegría y con salud? ¿Qué es lo que queremos para nuestras crianzas? Bueno, en relación a eso es que tenemos que tomar estas decisiones. Después sobre la pedagogía digital quisiera profundizar un poco más, pero hasta ahí sería como la respuesta que puedo compartir con ustedes. Claro, perfecto. ¿Qué opinarías tú de esta pregunta, Cindy? Gracias, Hilda. Solamente quisiera aportar a la respuesta de Jimena, que ha sido sumamente completa, que esta adicción de los niños, niñas, adolescentes a la tecnología no es una sensación que tenemos los adultos solamente. De hecho, el año pasado ya la Organización Mundial de la Salud clasificó el trastorno por videojuegos como una nueva adicción. Y aunque el nombre como tal es por videojuegos, es en general por el uso de dispositivos. Es importante acá la parte de llegar a acuerdos que bien mencionamos durante el conversatorio anterior, pero de la mano con esos acuerdos van los límites que como padres y madres debemos ejercer. Recordemos que si bien la parte de la crianza positiva es el dialogar, el llegar a acuerdos, el no imponer autoridad paternal o materna, tampoco podemos dejarlo totalmente a la libre, porque sigue siendo nuestra responsabilidad cuidar de ellos y ellas. Entonces, de la mano con esos acuerdos, podemos, decir en qué momento se va a utilizar el móvil, la tableta, la computadora. Podemos echar mano de diferentes aplicaciones o filtros que les permitan a ellos y ellas llevar un control de cuánto tiempo les queda antes de que la computadora se bloquee, o cuánto han gastado de su tiempo permitido de WhatsApp para tratar de dosificar un poco. Sin embargo, también una frase muy recurrente en padres y madres es no más dispositivos por lo que queda del día, pero no les proponemos nada que hacer. Entonces, vayamos un poquito más allá del simplemente decirles que prescindan de los dispositivos, que se alejen de las pantallas y más bien propongamos qué hacer. Recordémosles a nuestros niños y niñas lo rico que es poder jugar, poder brincar, poder compartir tiempo en familia. Así sea dentro de la casa, que quizá por la situación de pandemia no se pueda salir,
pero aún así podemos encontrar actividades físicas que se pueden realizar hasta en una misma habitación. Recordemos cosas clásicas como jugar con sombras o quizá juegos de mesa o que cocinemos algo juntos, etc. Pero siempre ir de la mano con esta propuesta para que no sea solamente quitarles el dispositivo y generar un vacío, porque ese vacío es el que puede llegarlos a hacer sentir mal y que va a ir alimentando más bien esta adicción que estamos tratando nosotros de controlar. También es importante siempre mantener una comunicación bastante fluida con nuestros hijos e hijas, especialmente en cuanto a seguridad. Insistirles en que no den información personal, que no hablen de su edad, que no den su nombre, que no den su número de teléfono, que no acepten contactos que no conocen por el medio que sea y demás. Entonces, básicamente es por medio de la comunicación y de ejercer nosotros nuestro rol positivo en cuanto a la crianza. Ok, perfecto. Profundizando un poco en lo que comentaba Jimena hace un momento de la pedagogía digital. Muchos no estamos familiarizados con este concepto. Entonces, Jimena, si nos pudieras explicar qué es la pedagogía digital. Enlazo lo que es la pedagogía digital con un concepto que es pedagogía permacultural, que es una forma de entender el mundo en base a diferentes aristas, diferentes elementos que complejizan el mundo que nos rodean. Empezando por el vínculo cara a cara. Esto que estamos haciendo ahora con Cindy no es inocente. Estamos queriendo proponer una forma de comunicación cara a cara, conversando, intercambiando, dialogando, retomando lo que una y la otra hemos dicho, es aprovechar la herramienta tecnológica para seguir construyendo lo que sería la humanidad y este elemento antropológico fundamental que es el cara a cara, y que está como violentado por la situación de emergencia sanitaria en la que estamos. Es muy importante mantener la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestras abuelas, con nuestros abuelos. En muchos países se ha tenido que sostener esa comunicación con videollamadas, y eso es maravilloso. Es algo que es muy potente en relación a la herramienta. Es algo hermoso y es algo que tenemos que celebrar, de que lo podemos hacer. Ahora, cuando esto se desborda, cuando es lo único, ¿no? La única forma de comunicación es el WhatsApp o las relaciones mediadas por la pantalla, ya ahí esto genera limitaciones a la hora de profundizar en lo que es la construcción de la humanidad, del encuentro con el otro, de la empatía. Se empieza a dificultar estos elementos propios antropológicos, ¿no? Que nacen con el fuego. Cuando esta pedagogía tiende a apelar a la simbología o la mirada sobre lo literal y lo simbólico del fuego, que es la primer tecnología, ¿no? Hablando de cuestiones digitales, porque lo digital también es la manipulación manual. Yo digitalmente prendo un fuego. Entonces, tenemos el fuego como elemento aglutinante social de encuentro, de un espacio de encuentro, en donde a través de una comunicación horizontal, una ronda, estamos unos con los otros, desarrollamos el lenguaje, desarrollamos el arte en ese encuentro, desarrollamos la música, empezamos a construir saber, a construir conocimiento en torno a ese fuego. Estamos hablando hace decenas de miles de años, ¿no? Y es la tecnología que perdura hasta el día de hoy, a nivel de creación humana, ¿sí? Ahora, ¿cómo a través de la mediación de la pantalla podemos sostener este encuentro cara a cara? Es uno de los grandes elementos de lo que me gusta denominar pedagogía digital o pedagogía permacultural, que se entrelazan y se retroalimentan. Otro elemento, perdón. Tengo a mis crianzas acá atrás, que están haciendo bandideadas, les cuento, al auditorio, a todo el ciberespacio que nos está escuchando. Entonces estoy un poco distraída, sepan disculpar. No te preocupes. El no anonimato.
Ese es el otro elemento fundamental de la pedagogía digital, de la nética, de una ética, de un contrato ético entre personas que se están vinculando mediadas por pantallas, ¿sí? No generar vínculos desde el anonimato, o tratar de evitar el anonimato, es fundamental en este sentido, sobre todo cuando entablamos o creamos páginas o construimos relaciones desde la mentira, ¿no? Desde el ocultamiento. Es algo que se está dando mucho, o desde el no consentimiento también. O sea, creamos stickers, memes, imágenes de personas, por ejemplo, sin su consentimiento. Está muy naturalizado esto en lo que es el vínculo humano actual, antropológicamente hablando, ¿no? Entonces tenemos siempre que poner en palabras esto. Voy cerrando porque tengo que ir a ordenar acá cosas, Ok. cosas pequeñas. Lo último que quiero agregar son pistas para que las personas que nos están escuchando puedan desarrollar estos temas después, puedan profundizarlo, puedan ver desde sus propios puntos de vista. Apelará al diálogo, esto ya lo hemos dicho y lo hemos como hecho muchísimo énfasis en esta cuestión. Un diálogo desde el cuidado y la cordialidad con el otro, desde la puesta de límites, del valor propio, del valor del otro también, ¿verdad? Y de la generación de acuerdos que sean sustantivos y comunicativos. Un poco por ahí. Gracias. Ok, perfecto. Cindy, ¿qué tendrías que aportar a la respuesta de la pedagogía digital? Claro, Hilda, quisiera rescatar la importancia de humanizar la pedagogía digital, que es justamente esto que mencionaba Jimena, es el procurar emular lo más posible el contexto de socialización que tendríamos nosotros en un centro educativo. Entonces, sería sencillísimo, bueno, quizás no sencillísimo, pero más cómodo el grabarle tutoriales a mis estudiantes solamente, el que tengamos comunicación meramente asincrónica. Sin embargo, es importante, hay una gran riqueza en esta parte de conectémonos todos, pongamos las cámaras, veámonos, saludémonos, sonriamos, comentemos por unos minutos qué se hizo el fin de semana, qué tal están las cosas en casa, qué tal ha estado el clima, lo que sea. Esa parte de conversar un poco es el humanizar esa pedagogía. Si nosotros nos apegamos únicamente al uso de los dispositivos tecnológicos para la educación, corremos el riesgo de robotizar el proceso educativo. Y recordemos que algo que también que se mencionó en el conversatorio, la necesidad de filiación, esa socialización está establecida en la pirámide de Maslow como una de las esferas más importantes de necesidades del ser humano, está en tercer lugar. Entonces, es importante seguir proveyendo esos espacios para socializar. Y esto es importante en cualquier edad, tanto a nivel preescolar, escolar, colegial, universitario. Entonces, eso es algo que no debemos dejar de lado. Hay muchas herramientas digitales que tienen efectos deshumanizantes y es precisamente por eso, por migrar todo a un entorno frío en el que el aprendizaje es autorregulado y no existe ni siquiera quizá un correo electrónico personalizado, sino que todo se vuelve tan genérico que se nos convierte en una maquila educativa. No queremos caer en eso. Entonces, siempre mantener la parte de la comunicación activa y acá entonces hablamos de comunicación asertiva, la escucha, el poderle responder a la otra persona con frases que le hagan entender que me interesa lo que me está diciendo y demás. El brindar retroalimentación positiva cada vez que podamos, el simplemente ponerle atención a quien está al otro lado de la pantalla nos va a enriquecer bastante. Claro, perfecto. Ok. Y bajo estos conceptos de no estar tanto tiempo con un dispositivo y también ver el lado positivo de un dispositivo electrónico, nos llegó aquí una pregunta. ¿Cómo lograr éxito en las actividades laborales y a la vez cuidar bien a los niños sin el uso excesivo de tecnologías para ellos
o un posible sentimiento de abandono en ellos, Cindy. ¿Cuál será tu respuesta a esta pregunta? Esa pregunta en realidad son muchas preguntas en una. Ajá. Sin embargo, tengo la sospecha que quien la escribió es posiblemente una mamá o un papá. Entonces puedo familiarizarme bastante con ese contexto. Acá lo importante es establecer como adultos nuestras prioridades. Tenemos trabajo, tenemos rol como padres y madres en nuestras familias. En algún momento, ok, estos roles van a estar subiendo y bajando en algún momento, que quizá no pueda atender a mi niño porque estoy en una reunión. Sin embargo, si por X motivo debo darle prioridad a este niño, entonces la reunión puede esperar. Y ese la reunión puede esperar es algo importante que creo que todos ya vamos comprendiendo. El que todo se haya virtualizado así de forma repentina, que ahora haya solamente educación virtual, que muchísimas personas estemos en teletrabajo, hace que vayamos comprendiendo que no estamos en el ambiente de la oficina. Estamos hablando a las casas de nuestros compañeros y compañeras. Y en las casas hay niños, pasa el camión de la basura, hay mascotas, hay a veces problemas de internet. Entonces, creo que ahí tenemos que flexibilizar un poco y aprender a priorizar. También es importante el manejo del tiempo. Se habla mucho del cuánto tiempo pueden estar las crianzas frente a los dispositivos, pero no dejemos de lado que los adultos también tenemos un límite. Entonces, manejemos bien nuestro tiempo, tratemos de gestionarlo. A veces tocará trabajar una que otra madrugada, pero son cosas que como adultos siempre estamos dispuestos a realizar. Es parte de la aventura de ser padres y trabajadores al mismo tiempo. Claro, por supuesto. Jimena, ¿tú qué opinas? Creo que soy una experiencia vivencial hablando de pedagogía permacultural y digital, ¿no? Como, bueno, acá estaba mi cuerpo con el cuerpo de mis crianzas y tuve que ordenar un poco. Se fueron a jugar al cuarto. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Cindy. Me parece que es fundamental la noción de prioridades. Las crianzas no pueden prescindir de nosotros. Es fundamental que el mundo adulto asuma ese rol de dador, de cuidado y de orden, ¿no? O sea, orden biopsicosocial y emocional. Tenemos que nosotros generarle esto a las crianzas y no que accedan a esto, que en general genera más que orden, desorden, a través de un dispositivo, por ejemplo. Esa responsabilidad no la podemos evitar, no hay forma de evitarla, la tenemos que asumir. Y me parece que ahí donde hay que poner límites es en el mundo laboral. Ordenar ahí también, o sea, sí cumplir con nuestro trabajo, que además en general tiene que ver con nuestro proyecto de vida, y eso es algo fundamental. En las mujeres hoy en día me parece que es algo muy valioso, muy importante. En este espacio de Relace se nos acompaña en ese sentido y es algo muy enriquecedor y se está constantemente agradeciendo. Me parece que también nosotros y nosotras tenemos que poner como adultos y adultas, ¿verdad? Esos límites en los espacios laborales. O sea, que el espacio laboral entienda que la prioridad es la crianza. Claro. Porque si no, el mundo pierde el sentido también. Exactamente. Muy bien. Y ahorita que lo mencionan, la cuestión de... Ay. Sí, la cuestión de la organización, ahorita que la mayoría estamos con teletrabajo, ¿cómo ustedes organizan su tiempo entre la escuela y ser padre de familia? Una de las preguntas que nos dejaron en el registro fue esa. ¿Cómo organizan su tiempo entre escuela y ser padre de familia? Paso por la misma situación y no me rinde el tiempo. Jimena, ¿cuál sería tu consejo o cómo tú controlas o manejas o organizas estos tiempos? Yo soy una persona muy organizada,
conmigo misma. Es como una constante en mi vida. Es como que trato todo el tiempo de verme desde afuera, hacer como una meta reflexión, abstraerme, mirarme y ver, bueno, ordenemos, como todos los días hacer ese ejercicio. Luego está lo de las prioridades que planteaba Cindy, que comparto totalmente, ordenar las prioridades, me parece que es otro ejercicio muy importante y muy interesante. Y finalmente, bueno, el día tiene un tiempo limitado y muchas veces no podemos con todo. Cada familia, cada entorno verá cómo delega, porque también no podemos hacernos cargo de todo, no podemos, entonces me parece que delegar es una pista también para crear este mapa y poder compartir con todas las personas que nos son importantes, de todos los ámbitos en los que habitamos, nuestro tiempo. Por supuesto. Cindy. Me gustaría decir que soy tan organizada como Jimena, pero pues no. Yo soy de las que empiezo a responder un correo y entonces recuerdo que tenía que actualizar un formulario y me voy a actualizar el formulario y luego recuerdo que tengo que ir a responder algo de la escuela. Entonces sí, es un poco complicado y pasó la mañana y no respondí el correo ni completé el formulario. Sin embargo, creo que es muy importante acá tener metas realistas. Muchas veces quizás nos levantamos o incluso la noche anterior decimos, mañana voy a hacer esto, voy a dedicarme en la mañana solo a cosas del trabajo, luego voy a atender a los niños y luego, es más, vamos a salir a caminar por un helado. Muchas veces esas metas no son realistas. Primero porque nosotros, al saber que tenemos un trabajo que usualmente se cumple en una jornada diurna, deberíamos siempre tener un rango de tiempo para imprevistos y procurar que esos imprevistos sean los menos. Una técnica bastante útil es tomar el tiempo, ojalá un fin de semana, de tratar de enlistar todas las actividades que hacemos de forma diaria para tratar de encontrar un patrón. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces decimos, no, yo los lunes solamente tengo una reunión a las 10 de la mañana y luego preparar el almuerzo. Pero quizá ahí estamos dejando por fuera muchas cositas pequeñas que nos quitan tiempo. Al final nos desgastan. Tenemos este riesgo de tener el sentimiento de culpa, como madre puedo decirlo, de que quizá no le estoy prestando suficiente atención a mis hijos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud mental y emocional también, porque si bien acá nos estamos enfocando en la parte de educación a los niños, niñas y adolescentes, quienes están detrás o al lado de ellos somos nosotros. Y nosotros tenemos que estar bien, tenemos que estar estables para poderles dar un buen ejemplo y acompañarles en este proceso de manejar de forma adecuada la virtualización. Entonces creo que el crear esa lista de tareas o incluso ir anotando en una pizarra o en un papel todo lo que voy haciendo, desde si tuve que salir a abrir la puerta porque me entregaban un pedido, hasta si tuve que, no sé, atender a un bebé porque a esa hora tocaba ayudarle a dormirse, etcétera. Todas estas cositas, tratar de hacer una lista y buscar los espacios vacíos para ir priorizando qué cosas pueden esperar, si quizás también tenemos que hacernos cargo de los quehaceres de la casa. Entonces, la ropa sucia puede esperar, por ejemplo, o un correo, nada pasa, no va a colapsar la institución si no respondo el correo a las 2 horas de haberlo recibido, tal vez lo puedo responder después. Sin embargo, creo que también a veces nos toca sacrificar un poquito la parte del espacio personal, un par de horas de sueño. Importante que eso no se vuelva un hábito. El cuidado nuestro, de nuevo, la salud emocional y mental nuestra debe ser prioridad, porque esta virtualización va para largo, no es algo que se nos vaya a acabar en cuestión de un mes, y posiblemente en cuanto ya no haya un riesgo tan latente de pandemia, el mundo ya ha pasado por esta revolución tecnológica. Entonces, no podemos decir, vamos a volver a la normalidad. No, posiblemente el porcentaje de trabajadores en teletrabajo
va a mantenerse como algo sumamente alto. Entonces tenemos que pensar a muy largo plazo y generar el ambiente más estable posible para todos los miembros de nuestro hogar. Perfecto. Tengo aquí unas dos últimas preguntas, que de hecho van a ir, pues, están conectadas. La primera dice, ¿qué dicen las últimas investigaciones sobre los daños que ocurren en el uso de dispositivos? Cindy, tú mencionabas que incluso ya hay una declaratoria de adicción a videojuegos. Entonces, ¿qué dicen estas últimas investigaciones al respecto? Correcto, la Organización Mundial de la Salud ya la declaró como una adicción. Tenemos principalmente síntomas como el aislamiento social, la pérdida de interés en compartir con la familia, especialmente, se da también en adultos, pero especialmente en niños, niñas y adolescentes, podemos notar que se van encerrando en su mundo, que quizá pierden hasta el apetito, hay trastornos del sueño también, y se va generando una distorsión de su percepción propia. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se empiezan a percibir no como miembros de un grupo, miembros de una familia, miembros de una sección en el colegio, sino como individuos frente a una pantalla. De ahí lo que mencionábamos antes de la importancia de humanizar esta pedagogía digital. No queremos tener robots en los hogares. No. Queremos niños y niñas felices que tengan una migración efectiva de ese contexto de socialización que antes tenían en los centros educativos y ahora debemos pasarlo a los entornos virtuales. Entonces, son señales de alerta que tenemos que estar nosotros vigilando para asegurarnos que ellos y ellas no estén en riesgo. Perfecto. ¿Tú qué opinas, Jimena? ¿Cuál sería qué dicen las últimas investigaciones sobre los daños que ocurren con el uso de dispositivos electrónicos? Para sumar algo a lo que ya planteó Cindy, que fue sumamente completo en realidad, no sé qué mucho más se puede agregar al tema, pero me parece importante también tomar conciencia sobre la imagen, sobre el hecho de que lo que sucede en Internet queda en Internet, y eso también deteriora la autoestima de niñas, niños y adolescentes. Cuando nos cae la ficha, ¿no? Cuando nos cae la conciencia de que eso no se puede eliminar, bueno, podemos apelar a redes, redes de equipos multidisciplinarios del área de la salud, del área psicológica, del área del trabajo social, podemos apelar a delitos informáticos, a la policía. Tenemos como que tender esas redes, ¿no? Enhebrarlas y apostar a pedir ayuda cuando está sucediendo esta situación o de adicción o de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes por este uso desbordado de las tecnologías digitales. Me parece importante también tomar conciencia que toda imagen, o sea, tomar conciencia, o sea, usamos la herramienta, pero es importante saber que todas las imágenes, fotografías, videos de la familia, de los niños, las niñas, las adolescencias, que se suben a plataformas privadas, macro, como Google, Facebook y TikTok y todas las que conocemos, ellos terminan siendo los propietarios de esas imágenes. Ya no es la cajita de zapato de los campeones o de los zapatos que en Uruguay se dice así, ¿no? Donde guardábamos las fotos. Mi mamá tiene una en su casa. Y no es más así. Entonces, ya no es nuestra imagen. Y esto es un problema antropológico también que tenemos como que tomar conciencia. En el mundo adulto, que puede ser una transición dolorosa tomar conciencia, y puede ser doloroso también manejar el tema, ¿no? De la adicción, de un mal uso de esta imagen, de un uso sin consentimiento. En las niñas, niños y adolescentes es infinitamente peor, ¿no? Muchísimo más grave.
Entonces, bueno, apelar a esto, ¿no? A construir una conciencia en torno al entorno digital y a los dispositivos digitales. Claro, Cindy, ¿querías agregar algo más? Sí, gracias. No quiero dejar de lado también los efectos a nivel físico. Creo que nos enfocamos de primera entrada en la parte emocional y psicológica. Sin embargo, el hecho de tener a nuestros niños trabajando siempre de una forma tan pasiva o que incluso su tiempo de ocio sea estar frente a un dispositivo, va a traer muchos trastornos físicos rápidamente, por ejemplo, obesidad infantil, diabetes tipo 2, los hace pacientes en riesgo de cardiopatías cuando sean adultos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Entonces, entre más horas estén frente a la pantalla, son menos horas que están jugando. Y ya de por sí la etapa infantil y adolescente fisiológicamente necesita ese ejercicio. Es una etapa activa. Entonces, cada hora que ellos están frente a una pantalla es una hora que no están jugando, que no están teniendo ningún ejercicio físico. Entonces, entre el permanecer sentados y sentadas tanto tiempo, el ser entes totalmente pasivos, simplemente reaccionando a los estímulos que les dan en la pantalla, también tiene un efecto rebote, porque la cantidad de energía en nuestros niños y niñas no es que va bajando, no es contrademanda, no, ellos tienen una cantidad de energía que necesitan explotar. Entonces podemos más bien irnos al otro extremo, que son trastornos de hiperactividad. Ahí es donde salen entonces los problemas de sueño que mencioné al inicio, que pueden perfectamente ya cruzarse a la parte cognitiva, creando trastornos del lenguaje, de la lectura, a la parte psicológica, haciéndolos quizá más agresivos. Y es importante que especialmente en niños pequeños, recordemos que los niños pequeños, estamos hablando quizá de los menores de 6, 7 años, los niños no distinguen claramente la realidad de la ficción. Entonces, lo que estén interpretando como una realidad va a ser algo que les va a marcar el resto de su vida. Entonces, de ahí la importancia de mantener ese balance y no perder de vista todos los consejos que hemos mencionado acá y que pueden brindar montones de especialistas, pediatras, psicólogos, psicopedagogos en este tema. Es muy importante cuidar la salud física, emocional y psicológica de nuestras crianzas. Exactamente, muchísimas gracias. Y ya para terminar, que se conecta con lo que comentábamos ahorita, ¿cuáles serían estas secuelas a nivel físico, a nivel emocional, Cindy? Sobre todo en los adolescentes. A veces los niños yo creo que es un poquito más fácil de identificar, incluso de corregir, pero a veces con los adolescentes coincide con estos cambios que tienen. ¿Cuáles serían estas secuelas? Justamente en la etapa adolescente hay muchos cambios a nivel hormonal, entonces tienen necesidades de alimentación y de ejercicio muy pertinentes a esa etapa. Especialmente en ellos, ese tipo de variaciones puede hacerlos más susceptibles a un cuadro depresivo, porque prefieren quizá estar hablando con sus amigos en una conferencia de Zoom, por ejemplo, que levantarse a almorzar. También cuando estamos frente a una computadora, mentira que si tenemos hambre vamos a buscar una ensalada o vamos a picar frutas y nos sentamos a comer frutas. No, uno busca algo que sea rápido, un snack, algo que pueda estar comiendo mientras sigo manipulando todo lo que tengo en mi computadora. Entonces es muy peligroso cualquiera de los padecimientos que mencioné ahora, pero en la edad adolescente es justamente cuando están en un punto de inflexión que marca donde dejan de tener las necesidades físicas que tenían como niños y niñas y pasan ahora a esta adultez temprana, esta etapa previa a la adultez. Entonces, los cambios que necesitan a nivel nutricional pueden pasar desapercibidos. Es importante también si vemos signos que quizá los jóvenes están perdiendo el apetito, o que comen con desgano, que comen en menos cantidad de lo que solían hacer. Es importante siempre buscar especialistas, no quedarnos con lo que diga un tutorial o con lo que diga la vecina
con lo que encontremos en Google. Busquemos especialistas siempre. Tenemos a nuestra disposición nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, médicos, pediatras, etcétera. Entonces, siempre para ese tipo de situaciones, buscar el especialista adecuado para atender a nuestros niños. Perfecto. Jimena, ¿algo que te gustaría agregar en este tema? Sí, también fundamental la hidratación. Tendemos a tomar demasiados refrescos también o bebidas estimulantes para pasar más tiempo en la pantalla y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. El agua es muy poco marketingizada, ¿no? Como tenemos que tratar de generar una conciencia también en ese sentido de que tenemos que tomar agua y hay cuadros también actualmente de deshidratación que caen en las emergencias, niños, niñas y adolescentes deshidratados por haber estado tanto tiempo, por ejemplo, con los videojuegos. Además, esto que decía Cindy del snack, la sal quita, fomenta la deshidratación. Y puede colapsar la persona a nivel físico, en ese sentido. Es un poquito como también para complementar esto que está súper bueno lo que decía Cindy. Luego, ¿me recordás la pregunta, Hilda? Porque en realidad, no sé si ya la contestamos o... Lo que pasa es de que ahorita hablábamos de los efectos de la tecnología en los niños a nivel físico y emocional, pero esta pregunta ya era más enfocado a lo que son los adolescentes, dado que están pasando por otro tipo de cambios, cambios físicos, cambios hormonales, que muchas veces tiene la tendencia de aislarse, que incluso a los mismos padres dicen, es porque está en la etapa de la adolescencia, pero realmente podría ser parte de un efecto por el exceso en el uso de la tecnología. Exacto. Sí, yo creo que hay que apelar a la intuición también, ¿no? O sea, un padre preocupado, una madre preocupada por sus hijos generalmente tiende a estar bastante acertada en ese sentido. La capacidad intuitiva que también se nos empieza a vedar. ¿Qué sucede? Hay un espacio antropológico dentro de la familia, que es la mesa familiar, viene de la mano con esto del fuego que hablábamos hoy. La mesa familiar es un espacio antropológico construido a lo largo de la historia que se está perdiendo por el problema de la invasión de las pantallas que a veces sucede que en vez de tener un vínculo no mediado por pantalla cara a cara, que sería el de la mesa familiar, ese momento en que nos sentamos y nos miramos a las caras, yo acá voy a mostrar el mate, que en el Uruguay representa un poco esto, ¿no? Claro. Representa un compañero, representa a la familia, representa los orígenes. Necesitamos como también compartir sin mediación de pantalla para poder, para que el desarrollo emocional, físico, psicológico de las adolescencias esté en su plenitud. Pero eso es el mundo adulto nuevamente el que tiene que hacer el esfuerzo, el que tiene que trabajar en pos de construir esos espacios de humanización. Sentarnos a comer a la mesa, un alimento que, como también hoy lo planteábamos, puede estar construido en familia, puede estar cocinado en familia, puede estar acompañado por una buena charla, una buena conversación familiar. Me parece que es ahí el camino por el que vamos a poder generar esta seguridad en la crianza frente a los entornos digitales. Y lo digo sinceramente, o sea, va muy de la mano con lo que planteaba Cindy. Realmente estos elementos que son clave en la construcción de humanidad se están perdiendo, tenemos que recuperarlos, y los dispositivos digitales tienen que ser compañeros en ese camino también. No pueden ser el único mecanismo, la única vía de vinculación. Y si lo es por una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo,
Bueno, nos sentamos con la abuela en una videollamada a comer con la abuela. La abuela se pone el plato sobre la mesa, nos ponemos todos, ¿no?, en una ronda y tenemos una re linda charla, familias, abuelos, y también estamos compartiendo ese momento con la familia que estaba tan lejos y que también puede estar necesitando de ese vínculo y de ese encuentro, que antes tal vez era algo mucho más común, los domingos, no sé, en Uruguay se da mucho, que hay un día a la semana que se junta toda la familia, o el festejo de los cumpleaños. Eso en las crianzas son hitos en el desarrollo de su vida. Y con esto de la emergencia sanitaria se está perdiendo. Y yo he visto estrategias de las familias maravillosas, de festejar los cumpleaños también con el Zoom y crear como el cantarle el cumpleaños a la otra persona y soplar todos juntos las velas, aunque sea algo imaginario, no sé. He visto cosas súper interesantes, y bueno, y que quede también en el entorno de lo íntimo, no tenemos por qué estar constantemente subiéndolo a las redes sociales. No hay necesidad de estar exponiéndonos constantemente, y eso me parece que también es del tema cuidado de las crianzas. Y creo que por ahí estaría también. Creo que no tengo nada más que agregar. Podemos seguirlo conversando igual, porque esto es un conversatorio. Claro, perfecto. Ok, en este momento paso, cedo la palabra al maestro Antonio Canchola para unas palabras finales. Pues yo contento y agradecido de escucharlas nuevamente para nosotros y creo que para el público que seguramente va a estar reproduciendo este video, dado que fue solicitado por quienes el pasado martes 29 de septiembre nos hicieron el favor de su presencia. Pues yo rescato este tema del fuego. Vivimos, mi querida Hilda y un servidor, en México, en el estado de Nuevo León, en donde la famosa carne asada que se conoce en todo México, los regios, la gente que vive en el norte, hablamos de la carne asada. Alguien escuchaba que era precisamente no la carne, sino es un ritual el estar alrededor del fuego. Yo no lo comprendía porque yo vengo del centro y del sur de México, que son otras costumbres, pero sí, la parte familiar me parece importante. Y número dos, lo que decía Cindy, rescatar esta responsabilidad, porque estamos empoderando a la tecnología, pero descuidándonos, o los padres descuidan su responsabilidad, en tanto que deben de cuidar, proteger, supervisar, orientar a sus crianzas. Entonces, si me permitieran hacer ese pequeño resumen, me parece que estas dos estrategias o técnicas son muy importantes, y creo que al final el objetivo del webinar fue, y creo que lo cumplimos, me voy a permitir mencionarlo, compartir desde una perspectiva pedagógica y técnica herramientas de acción y reflexión para el uso autónomo y seguro de las crianzas, es decir, de las niñas, los niños y los adolescentes frente a las tecnologías de la información y la comunicación. Y me parece que pudimos obtener a través de sus consejos perspectivas pedagógicas, perspectivas de reflexión y algunas técnicas y recomendaciones para que las crianzas, para que los niños, niñas y adolescentes de los papás, de las mamás, de los tutores y de las abuelas, porque debemos de decir que también tuvimos la fortuna de contar con la visita y la asistencia de personas adultas, de adultas mayores, que nos hacían esa pregunta: ¿cómo le ayudo? Porque al final todos tenemos esta idea de estar, la fortuna de tener una familia, pero a veces hay situaciones en donde el nieto se queda con la abuela el mayor tiempo de las veces, ¿no? Entonces también ellas y ellos, los abuelos, necesitan este tipo de estrategias, que me parece que cumplimos con el objetivo. El webinar fue Crianza y Seguridad frente a los recursos digitales,
y esperamos que esté siendo tan fructífero para nosotros el escucharnos y compartir con ustedes. A nombre del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, les damos las gracias por su presencia, por la solicitud de esta segunda parte y evidentemente el reconocimiento, el cariño y la admiración a nuestras dos expositoras, nuestra querida Cindy Jiménez en Costa Rica. Cindy, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Hay algo que te gustaría dar como un bonus, un consejo, un comentario sencillo para que terminemos esta grabación? Algo que quisieras comentar que estuvo fuera de lo que no se platicó el día de hoy. Gracias, Antonio. Ya había perdido la esperanza y dije, olvidé decirlo. Quiero rescatar esto último que comentó Jimena y me parece sumamente valioso, el tiempo en familia. Primero, cuando decimos familia, no nos referimos o no queremos dejar por fuera los diferentes modelos de familia que tenemos. Nos referimos a quienes pasan la mayor parte del tiempo con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese momento, el de sentarse a comer juntos, en Costa Rica pasa mucho y me atrevo a decir que en el resto de Latinoamérica también, que decimos, ok, sentémonos a comer en familia, pero nos sentamos a comer y ponemos el televisor. ¿Y qué están dando justo a la hora de la cena o del almuerzo? Las noticias. Entonces, no solamente estamos trayendo la pantalla a quizá el único espacio familiar que teníamos en el día, sino que no es ni siquiera algo que nos vaya a unir, sino que son noticias. Entonces, nuestro tiempo de almuerzo, de compartir juntos, se convierte en ver crímenes y discusiones políticas y demás. Entonces, rescatemos esos pocos momentos que entre tantos roles que tenemos actualmente los adultos, a veces nos cuesta tener. Tratemos siempre de tener un ratito en familia y que sea realmente tiempo de calidad. Recordemos que a los niños, niñas y adolescentes no les debemos cantidad, sino calidad. Entonces, rescatemos esos momentos. Son momentos súper cortos y estoy segura que podemos prescindir de pantallas en ese ratito. Claro, Aparte de eso, el agradecimiento nuevamente por la participación acá, el espacio y toda la disposición de atender las consultas que se generen a posterior. Excelente, Cindy, muchísimas gracias. Pues bueno, una mamá que les está hablando, como es Cindy, quien tiene que hacer teletrabajo, quien tiene que estar atendiendo son 3 niños, ¿verdad, Cindy? 3. 3 niños. ¿Nos puedes comentar de su edad? Uno está pequeñito, ¿verdad? 1 año y medio. Sí, uno tiene 1 año y medio, la mayor es adolescente y Claro. tengo otra que está justo en el medio. Entonces Excelente. sí, tengo la dicha de estar experimentando la aventura de las 3 etapas diferentes en un solo momento. Excelente. Y sí, definitivamente creo que dado que la experiencia de estas mujeres empoderadas y mujeres profesionistas y mujeres que están en el ámbito educativo y que además experimentan lo que ya les compartieron, me parece que eso también es algo muy loable, el hecho de hablar de mujer a otras mujeres que nos escucharon y también a otros hombres que participaron y que bueno, soy el ejemplo de en el que me da mucho gusto tenerlas a ustedes. Gracias, Cindy. Y también, obviamente, Jimena, muchísimas gracias, Jimena Marrero, hasta Uruguay. Nos enseñó el mate por ahí. En algún momento de mi vida lo probé. Esperemos que nos enseñes, además de la pedagogía digital, a saber que al final del día, las palabras como antropológico, lo que mencionabas, creo que nos tiene que acercar a esta humanidad, a este núcleo que es la familia. Y me gustó lo que decías, Jimena, cuando no eliminabas la tecnología, sino decías que tenemos que dejar que sea un acompañante. Al final del día no tendríamos que tener una visión maniquea de bueno o malo, sino más bien dejar los tiempos y las oportunidades. Creo que aunque el objetivo de esta plática no fue hablar sobre cómo se organizan en el tiempo, pero creo que es importante. Cada momento del día podemos exprimir la tecnología a través de nuestro teletrabajo, pero también hay otros espacios en donde no es necesaria la tecnología, por más que uno quiera integrarla. Entonces, esa creo que es la gran diferencia con la que me quedo, el poder decir, este no es el momento de la tecnología,
y decir en otros momentos, este es el momento de la tecnología porque es la única manera que puedo hacer estas videoconferencias, porque es la manera en que me puedo comunicar debido a la pandemia. Entonces, me parece que esa es la clave, el timing, dirían los americanos, de saber utilizar la tecnología. Entonces, Jimena, ¿algún otro comentario, mensaje que quisieras compartir? Y bueno, que sea de utilidad y que seguramente nace desde tu experiencia. Sí, bien como madre, bien como Sí. Cindy, de eso que te quedó algo en el tintero, como Sí, decimos acá, y quiero claro. decir algo más. Sí, Muchas gracias, Antonio, Hilda, Cindy, por este espacio. La verdad que es maravilloso compartir con ustedes este conversatorio y este espacio, que lo estamos habitando y lo estamos habitando juntos, a la distancia, y con otras personas además. Estamos como compartiéndolo con un montón de personas más, que es, para mí es eso, ¿no? Como es eso que nos enriquece y que nos retroalimenta. Lo que quería agregar es que tengamos cuidado también con el uso de las pantallas en los cuartos en donde dormimos. okay. Esto me parece que es clave, es bien también, o viene de la mano con la lógica de la mesa familiar. El espacio de la habitación en donde descansamos, o en donde charlamos, o en donde incluso jugamos, ¿verdad? Es un espacio también que tal vez pueda constituirse como un espacio sagrado. Sí. Y también prescindir en la medida de lo posible de la tecnología en ese espacio. Igual cada uno sabe, ¿verdad? También confiar en lo que uno desea, en lo que uno necesita. No es como una prohibición, de nuevo, no es ese el punto, sino como tomar conciencia también y que no nos invada la tecnología en nuestros espacios de cuidado, de salud y de encuentro con nosotras y nosotros mismos y con otros, ¿no? Con quienes convivimos y con quienes estamos. En la habitación, bueno, cada casa es única también, ¿no? Hay casas que son monoambiente, por ejemplo, entonces es todo ahí en un solo espacio, pero como construimos esos espacios sin tecnología, me parece como también una linda pista para seguir. Claro, pues Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos da mucho gusto que también desde tu experiencia como mamá, como profesionista, como gente que investiga, que se dedica a la educación, nos hayas compartido estas perspectivas pedagógicas, técnicas y de acción y de reflexión a través de tus intervenciones. Y bueno, siendo justos, ¿tú tienes 1 o 2 niños, Jimena? Tengo dos. 2. Uno Sí, es muy pequeño, ¿verdad? cerquita, muy Muy cerquita. diferente, o no sé en realidad si es tan diferente, pero muy pegaditos. Tuve 2 bebés en su Ajá. momento y ahora Sí, tengo 2 crianzas que son bastante autónomas, por qué suerte. bien. Qué bueno, qué Tienen gusto. ahora 8 y 6, recién 8 y cumplidos. 6. Estamos en la celebración del cumpleaños de la más pequeña. Súper bien de Sol, ¿verdad? Ujú, Qué exacto. bien, excelente. Pues bueno, nosotros agradecemos su tiempo, que estas experiencias seguramente estarán sirviendo a mucha gente en Latinoamérica que les hace falta y que necesitan estas perspectivas y se los agradecemos. Por último, Hilda, es riquísimo el espacio. Cuéntame con qué te quedas, con una idea que te quedes para finalizar, porque bien lo decía Jimena, estamos con diferentes personas y creo que cada quien nos quedamos con algo. Tú, Hilda, querida moderadora, me encantó cómo manejabas las preguntas y le hiciste más cómodo la interacción a Cindy y a Jimena. ¿Tú con qué te quedas, Hilda? Realmente vengo a confirmar varias cosas. A mí me toca mucho tomar la parte del educador. Yo todavía no tengo crianzas, pero me ha tocado tomar la parte del educador y sobre todo apoyar a padres de familia que muchas veces sí tienen ese sentimiento de culpa de que no quiero dejarles el móvil o la tableta, pero tengo que hacerlo. O con estas nuevas normalidades de que los niños están tomando clases en línea. ¿Cómo puedo yo hacer para compaginar esto? Me es difícil. Entonces, realmente mucho tiene que ver con la comunicación que hay entre los padres y los hijos y también echar mano de la organización porque ni ellos pueden estar todo el día
realizando tareas, mandando evidencias, las crianzas, ni los padres de familia pueden estar todo el día mandando evidencias o dividiéndose entre el teletrabajo y la educación. Es simplemente tener esta organización y sobre todo fomentar una comunicación y que sea una comunicación efectiva y afectiva. Y también quitarles un poco, sobre todo a los adolescentes, esto de que todo lo que pasa a través de una pantalla es una realidad. Con esta cultura de los likes, con esta cultura de los followers, darles la seguridad a nuestras crianzas ya en el lado, ya adolescentes, que todo lo que pasa detrás de una pantalla o que la vida no se define por una cantidad de likes, sino que realmente a pesar de estas nuevas normalidades también tienen que salir al mundo real y ver lo que pasa, no solamente estar pegadas a la pantalla de la tablet. Excelente, sí, así es, Hilda. Esto muy enfocado, como bien lo dices, al tema de la adolescencia y de la pertenencia, que Cindy lo mencionaba con la pirámide de Maslow, estas ganas de pertenecer y lo hacen a través de una ventana que la tecnología provee a través de las redes sociales, que ya sabemos algunos efectos, ya nos los comentaron las expertas. Pero bueno, nos da mucho gusto, podemos seguir con este tema, nos da para 20 webinars más. Avisarles, comentarles que en un futuro, dado que también ya nos solicitaron un taller para que pudiéramos hacer algo más práctico, avisarles a todos los que ven este video, en un futuro ya lo platicaremos con el equipo, con Cindy, con Jimena. Buscamos la oportunidad de crear un taller que les va a ayudar a tener de una manera práctica los famosos controles parentales, las estrategias para que ustedes puedan monitorear, supervisar y controlar lo que sus hijos, hijas o crianzas ven. Eso nos lo han pedido y lo estamos considerando. En un futuro esperemos darles la noticia e invitarles a todos los que se conectaron. Y bueno, no me resta más que decir que a nombre del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, un servidor, Antonio Canchola, Hilda Satarain, Jimena Marrero y Cinda Jiménez, pues le mandamos un enorme abrazo y estamos muy agradecidos por su preferencia. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Nos despedimos, chicas. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Bye bye.